Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación, en la reedición del caso de la viuda polaca de Juan Pedro Aparicio. Muchísimas gracias a Juan Pedro Aparicio, amigo muy querido desde hace muchos años, tanto él como su hijo, también magnífico novelista, Juan Aparicio Belmonte. Bueno, yo lo primero que quiero decirte, Juan Pedro, yo esta novela, que es del año, creo, 96, salió en Alfaguara, y yo la leí con el título de Malo en Madrid o el caso de la viuda polaca. ¿A qué se debe el cambio de título en esta reedición? Cosa del editor. Yo creo que el editor ahorra papel y entonces le ha parecido que lo de malo no era bueno y entonces prefirió quitarlo, porque a malo lo conocemos tú y yo, pero no lo conoce la gente. Y bueno, pues está bien quitarlo, porque en realidad la historia es la historia de la viuda polaca y del marido de la viuda polaca. Y yo creo que la primera edición fue del año 90 y no sé si 92 o 94. Lo que pasa es que luego se hicieron 4 ediciones más, 2 de bolsillo. Sí, puede ser. Y bueno, yo ya le dije al editor que no la editara porque no iba a conseguir el compensar la inversión, porque ya es una novela que ha vendido mucho. Sí, yo, fíjate, tenía anotado, pero puede ser que esta novela salió en el 96 y que en el 2001, sale la segunda parte, La Gran Bruma, que es otra novela magnífica, ¿no? Y siempre te estoy insistiendo con que escribas la tercera parte, Malo en Londres. Pero bueno, iremos a eso. La novela, una de las principales características de las dos novelas de Malo, de este policía defenestrado que al comienzo en el caso de la viuda polaca viene de León a Madrid, viene de Lot, que es como tú llamas a León en tus novelas, también ahora hablaremos de eso. Creo que uno de los principales rasgos de estas dos novelas es el enorme sentido del humor que tiene. En tu literatura siempre hay humor, pero yo creo que en estas son tus novelas quizás más cáusticas, más irreverentes y más políticamente incorrectas, ¿no? Yo creo que incluso hay algunos momentos en los que hoy serían difícilmente... que hoy mismo tú al escribirlas a lo mejor no te atreverías, ¿no? En todo caso, bueno, no sé si estás de acuerdo con eso, son muy humorísticas. Yo no puedo discutir contigo, Lorenzo, tienes mucha autoridad para mí, pero te diré que efectivamente hoy la escribiría de otro modo, porque me da mucho miedo meterme en algunas cosas de las que hay. Voy a contar un detalle. Yo hago cuentos pequeñitos y algunos son de 2 líneas. Y les voy a decir uno porque me acuerdo de memoria, es tan cortito, se titula Amor y dice así: era inmune a la picadura de las avispas hasta que se enamoró de una de ellas. Se dan cuenta de que tiene un sentido metafórico fuerte, o sea, no es más que, bueno, un modo de decir, porque ya entienden. Pero en un sitio donde había mucha gente, en una ciudad episcopal, se levantó una jovencita. Esto fue hace muy poco, para que se vea cómo han cambiado las cosas y por qué yo no me atrevería a escribir lo que escribí aquí. Y me dijo: oiga, ese cuento, me agradó que dijera que era un cuento, es muy machista. ¿Qué les parece? Muy machista. Y yo me quedé, digo, coño, muy machista. Y no me atreví a contraargumentar, que si la metáfora, que esto... Digo, mire, ya que estamos en esta ciudad episcopal, creo que puedo hacer un leve cambio. Dejamos el título
dejamos el sentido metafórico también, amor, y cambiamos un poquito. Era inmune a la picadura de los obispos hasta que se enamoró de uno de ellos. Y se marchó. No me dio la razón. Y respecto al humor, a veces el humor y la mala leche parece que comen en la misma mesa, ¿no? Yo he leído, entre ayer y hoy he leído la novela porque no me acordaba. Estoy en una edad a la que todo el mundo quiere llegar y nadie quiere tener. Y ya no tengo memoria. Entonces la he leído otra vez. Y me he divertido mucho. He dicho, oye, este tío es bueno, me gustó, es divertida. Pero él es un poco puñetero, sí, se mete con muchas cosas. En fin, hoy estaría más complicado. Bueno, este policía, Gonzalo Malvido, si la memoria no me falla, creo que ya tenía un protagonismo, creo recordar, en Retratos de Ambigú. Puede ser que es la novela con la que ganaste el Nadal en el año 89. Y creo también que aparte de esta aparición anterior en Retratos de Ambigú, que es otra novela que como tantas de las tuyas hace una crítica del franquismo a través de la vida en provincias, etcétera, muy imaginativa, es una novela muy imaginativa. Creo recordar también que el personaje apareció antes en el caso de La vida polaca, en un cuento de estos que publicaban antes en verano los periódicos que os encargaban, ¿o no? ¿O estoy equivocado? No, es que este libro, yo estaba entonces en el consejo editorial de Diario 16 y los veranos se hacía, la gente del consejo pues nos pedían un cuento, yo hice un cuento. Se me ocurrió sacar a un personaje de ahí de una de mis novelas, hice un cuento. Y a la editora que yo tenía entonces, a la editorial que era Alfaguara, le gustó mucho el cuento y me dijo, oye, haz una novela. Y hice una novela. Y luego hice otra con este personaje, pero no era crítica al franquismo, era crítica a la democracia que habíamos inaugurado y era un poco pintoresca, por cierto, un poco pintoresca. En Retratos de Ambigú dices, ¿no? Bueno, pero había también muchas alusiones a la sociedad cerrada que se acababa de dejar y un poco a cómo había cierta o mucha continuidad en muchas de las cosas. Si no me quizás hay más en el año del francés, ¿no? Oye, todo eso ya pertenece a... Bien, bueno, tanto... Malo en Madrid. Vamos a hablar de malo. Buen triste. Que está aquí el editor y quiere vender el libro. Bueno, pero es que yo estoy ayudando al editor a que venda el libro. El editor yo creo que también va a reeditarte Retratos de Ambigú y El año del francés y todas estas novelas estupendas. Espero que no. Bueno, vamos a ver. Una cosa que a mí me interesa mucho ahora al reencontrarme con las dos, porque La Gran Bruma, que está en Espasa, son un espejo de la España del momento, pero en muchísimas cosas es la España de hoy. Es decir, muchas de las cosas que están sucediendo hoy y que todos ustedes saben ya aparecen en estas novelas, ¿no? Por ejemplo, la corrupción, ¿no? Que casi parece... En Malo en Madrid. Pues en cierto modo sí, porque aquí hay un tipo, es que no quiero desvelar la trama, pero todo el chanchullo que tiene para... En fin, bueno... Sí, bueno, pero lo de la corrupción pues ya se sabe. Quiero decir... Lo hablaban el otro día, los padres de la patria. Parece que es una cosa crónica y que, bueno, y que les gusta. Exacto. Porque debe ser divertido. Pero... yo qué sé, algún morbo encuentran, ¿no? Porque no lo destierran. Bueno, la corrupción de esta novela, pues no, son... Bueno, es una España que parece que ata perros con longanizas, donde hay muchísimo... Esto tenías que preguntarme, aparte de lo del cuento, que efectivamente fue un cuento, es cómo se me ocurrió este argumento, porque es un argumento que yo venía dándole vueltas por sucesos que habían ocurrido y que me habían intrigado. Perdona un momento, que tengo una pregunta genial para ti. ¿Cómo se te ocurrió este argumento? Pues no sé. Bueno, vamos a ver. Se me ocurrió porque por aquella época y hubo un suceso aquí en Avilés precisamente, y otro hubo en Ponferrada, y otro hubo en Murcia.
de tipos que fingieron su muerte para cobrar el seguro. Uno, un avilés que tiró la moto a la ría. Sacaron la moto, pero no sacaron el cadáver. Y al tío, que eso lo cuento en la novela porque era un suceso real, y al tío lo pillaron ya en San Sebastián, se había casado otra vez y ya había consumado el matrimonio en una tarde 3 veces cuando lo pillaron. Y claro, era bígamo y era tal, un desastre. Luego el de Ponferrada, ese lo que hizo fue robar el cadáver de alguien, no sé de quién. Y fingió su muerte, enterraron a ese cadáver y apareció él al cabo de 5 meses, porque había que esperar 3 meses, había cobrado el seguro para asegurarse de que no le pedían el dinero de vuelta. Pero el cuñado, él no se atrevió a decirle a la mujer que estaba vivo, porque dice, igual se me desmaya. Pero el cuñado sí se atrevió, pero el cuñado dijo, pero bueno, ¿cómo es posible si yo estuve en su entierro? Y llamó a la policía y lo pillaron. Entonces esta historia es la historia de un suceso de ese tipo. Es un tipo, es un hombre que es un ejecutivo importante y él se da cuenta por la muerte de un compañero de que valen más los hombres de ese calibre, valen más muertos que vivos, porque muertos les pagan mucha pasta, vivos pues bueno, ellos como gastan mucho. Entonces él roba un cadáver, finge un accidente, el cadáver se quema en el accidente, la mujer cobra el seguro, pero él no se atreve a hacer cómplice a la mujer porque no se fía de ella, que es la viuda polaca. Pero la viuda polaca, que no... cuando él aparece para cobrar su parte y para tal, no le reconoce, dice que su marido ha muerto. Y ya para lo otro hay que leer la novela. Claro, ya no cuentes más, ya has contado bastante. Porque el editor me está haciendo señas de que no la cuente. No la cuente porque tiene suspense. Bueno, y esta novela que efectivamente tuvo mucho éxito, porque tuvo varias ediciones, hubo varias ediciones en bolsillo, cuando el bolsillo salía, cuando una novela en rústica vendía mucho, es decir, el bolsillo no era como sucede ahora, que la mayoría de las novelas tarde o temprano acaban saliendo en bolsillo, era cuando una novela realmente tenía repercusión en cuanto a ventas, ¿no? La segunda novela, La Gran Bruma, que la sacaste en Espasa, ¿por qué no te decidiste a continuar la saga de Malo? Bueno, porque cambié de interés. O sea, yo escribo porque me gusta, porque tengo sesiones y no sé, es una necesidad. No busco otra cosa, ¿no? Tampoco me ha hecho rico esto, ni pretendí que me lo hiciera. O sea, que es un modo de vida que me mantiene vivo ya a esta edad, que ya tiene mérito. Y ahora me ha dado por escribir libros de historia medieval. Y estoy haciendo unos episodios nacionales del siglo XII que tienen mucho que ver con la historia de Asturias, de León, de lo que es el noroeste. Creo que hay ahí una clave para entender por qué los españoles somos la calamidad que somos, porque ya empieza en el siglo XII. Bueno, y dentro de tu obra, que es muy amplia, que tiene novelas, digamos, de corte más intimista, como puede ser esa preciosa novela que es Tristeza de lo finito, que es sobre la muerte de tu madre, o no, o me vas a decir que no. Tristeza de lo finito, novelas de corte histórico como es Nuestros hijos volarán con el siglo, que es una excelente novela sobre jovellanos, las novelas, digamos, más juguetonas o más críticas, lo que es del César, Retratos de Ambigú, esta que tienes de la Guerra Civil maravillosa, la de los leones, La forma de la noche. Bueno, dentro de tu obra, que es muy amplia, como digo, y en la que siempre hay una preocupación muy grande por el contexto y la historia de España, ¿no? Y ahora esto que estás diciendo, que estás escribiendo, ¿qué lugar crees que ocupa las novelas de Malo? Porque ya digo, en el fondo, aunque son muy juguetonas, también se habla mucho de la España del momento, es decir... Bueno, sí, pero yo no sabría situarla, porque yo no soy nada
nada crítico. Los críticos me parecen unos seres de otro planeta. Yo sé escribir y sé poner mis vivencias transformadas y darles una forma narrativa y una forma estética, pero yo no sabría juzgarme. Yo lo que sí te digo es que cada libro que hago lo hago porque siento el impulso irresistible de hacerlo, y además porque me obliga también a estudiar sobre el tema que estoy trabajando, porque lo que más me gusta quizá también es satisfacer esa curiosidad, que aunque la palabra sea un poco petulante, es una curiosidad intelectual. O sea, no pretendo hacer mero entretenimiento. Si no me entretiene a mí en ese sentido profundo, pues no creo que entretenga a nadie. Y esta novela, como dice mi editor, es muy entretenida. Me está diciendo que sí, desde ahí. Esta novela es muy entretenida. Y barata. Está magníficamente bien escrita, como es marca de la casa. A ver si a esto... creo que es interesante lo que te voy a preguntar y vamos a ver, ahora la novela policíaca, la novela de género, como queramos llamar, la novela negro criminal tal, en los últimos años ha experimentado un crecimiento y un boom poderosísimo. La Semana Negra, cuando tú publicaste esta novela, ya existía, pero la mayoría de los festivales que existen ahora no existían ni en la cabeza de sus creadores. Quiero decir que, entonces, ¿cómo era el género en España antes? Es decir, cuando tú sacas estas novelas policíacas, ¿cómo recuerdas tú que se seguía considerando por parte de la crítica igual de mal? ¿Había todavía cierto complejo? Es decir, eso creo que es interesante. Yo estuve en la Semana Negra de Taibo, de aquel... Sí. 3 veces por lo menos. Sí, en los años 90. Y no había escritores de novela negra españoles. Estaba Vázquez Montalbán, que Sí. no era negra, era otra cosa. Era Juan Madrid también. Política. Sí, Juan Madrid, sí. Bueno, yo la verdad es que no les leía, no me divertía, el género no me va. Yo es que creo que pues hombre, es de género en sentido muy amplio. Totalmente. En sentido muy amplio. Totalmente. Y ahora sí, ahora hay novela de género en España, mucha y buena, porque son buenos escritores y se lo toman en serio. Pero bueno, Pero, perdona, Juan Pedro, ¿tú notaste, por ejemplo, tú eras considerado y sigues siendo considerado obviamente un escritor serio, o sea, un escritor tal? ¿Tú notaste cuando sacaste esta novela que por ser de género la crítica te trató con más condescendencia? No, a mí yo creo que no me la consideraron de género casi, la consideraron una novela mía, ¿no? Ya. Y luego con La Gran Bruma, pues lo mismo, bueno, sí, era como un capricho de autor, ¿no? Pero nunca me he considerado de género, ¿eh? No, pero sin embargo tienes tu primer libro, que es Los cuentos del origen del mono. Es decir, siempre has coqueteado de una manera u otra con el género. Tienes novelas también, o por lo menos una de ciencia ficción. Tus microrelatos, muchos de ellos son de corte fantástico. El libro precioso que tienes, de los lores con los ángeles, bueno, una novela de corte fantástico, El viajero de Leicester. O sea, que no te has considerado de género, pero... Es admirable lo que sabe este hombre, es absolutamente. No, claro, es que me estoy poniendo ya un poco firme. Y tan jovencito, siempre fue así. Diciendo todo lo que digo, Juan Pedro. O sea, admirable. Has cultivado mucho el género, tanto policíaco como de corte fantástico, incluso a ciencia ficción. Aunque tú digas que no eres de género. ¿Cuál te ha gustado más a ti? ¿El qué? ¿Cuál? De las novelas mías. ¿La que más? Sí. Yo creo que El año del francés. Y las de Malo me gustan mucho, dice el editor. Y esta, la viuda polaca es... Bueno, y me gusta mucho, como sabes, la de Jovellanos. Yo creo que la de Jovellanos, quizás... Sí. Pero fíjate, y esto ahora ya hablando en serio, en todas mis novelas, bueno, menos ahora las históricas, siempre hay un punto de humor, un distanciamiento, sí. Pero en la de Jovellanos no. ¿Dónde? En la de Jovellanos no. No, en la de Jovellanos... Es una novela
muy seria, no me permito frivolidad ninguna, no es... Es una novela muy seria, pero sin embargo es una novela muy ligera en el sentido de que se lee muy trepidante, como se dice, o sea, es una novela que se lee de manera muy ágil y luego la parte que tienes que transcurrir en Londres es bastante juguetona. Sí. ¿Cuál es? Ah, lo de... El Leches, en el Jovellanos, sí, la segunda parte que funciona como estrambote, como de... Es bastante juguetona. Sí, es verdad. Pero mejor es Malo Madrid, ¿eh? Van a pensar que los libros te los escribo yo. La viuda polaca, el caso de la viuda polaca. Hombre, mira, hay aquí un editor, ¿verdad? Que es de una exigencia terrible. Sí, no publica cualquier cosa. O sea, no publica cualquier cosa, ni yo tampoco escribo cualquier cosa. Lo que pasa es que, bueno, tú en tu afán de saber y de conocerlo todo... Bueno, ¿cuál es la novela tuya que más te gusta a ti? A mí, la última, y esta, la casa. Bien. La última, El sueño del emperador, la recomiendo vivamente. Es episodio nacional del siglo XII. Pero después de leer esta. Está bien que haya humor en la presentación en una novela en la que hay tantísimo humor, ¿no? Yo creo que la novela tiene tanto humor también por la mirada del personaje, que es un antihéroe, es un pobre hombre que se dedica en sus ratos libres a pegar tiros al techo. En fin. Es un pobre hombre porque le han echado de León. León está en una decadencia tan estrepitosa que encima que te echen de esa ciudad está abandonada de la mano de Dios, de la mano de los políticos, y que te echen de esa ciudad, pues tiene que el hombre ser un... Y luego Madrid no lo entiende bien, porque en Madrid, que me pasaba a mí cuando llegué, en Madrid todas las calles tienen un nombre debajo del nombre que hay, incluso otro nombre. Lista, es Ortega y Gasset. Príncipe de Vergara, es, ya no me acuerdo ni cuál, General Mola, y hay todavía otra, o sea, tienen 2, 3 nombres y el hombre se perdía, y el pobre paisanín de León, lo meten allí y está mareado, no sé si me oye. Eso aparece en la novela, eso ya no ocurre tanto así, pero yo sí recuerdo que eso aparece en la novela, y en la novela... también aparece, aparte de este Madrid que a él le genera tanta confusión, es el Madrid un poco todavía del que aparece en el crack de García. Es un Madrid muy gris, muy sucio, con las fachadas desconchadas, con... Bueno, y es verdad. Hoy me ha llamado la atención porque todo el que haya ido por Madrid, pero claro, yo llevo muchos años viviendo en Madrid y me llamó mucho la atención la vida del taxista, el trabajo esforzado del taxista, que muchos había asturianos. El de mi calle era, cuando había serenos era sereno y luego era taxista. Sí. Y estos taxistas, digo yo, ¿y dónde harán pis, por ejemplo? Y yo los veía, y ¿sabe lo que hacían? Abrían la puerta trasera derecha y ahí ellos... O sea, por eso yo nunca entraba, si podía, por esa puerta, porque podía estar aquello un poco tocado. Y eso yo lo saco en esta novela porque era muy cotidiano. Y cuando escribía artículos en los periódicos, escribí uno que se llamaba Las necesidades del taxista, porque claro, no se atendían. Y eso sí está en esta novela, en eso sí ha cambiado. Ahora ya, aparte de que hay muchísimos taxistas con los Uber y todo eso, ya van a bares o van a algún otro sitio, no sé cómo lo hacen, pero yo ya no he vuelto a ver a un taxista resolviendo ese problema de esa manera. No es broma esto, porque el editor, que es más listo que yo, lo corrobora. Bueno, eso yo creo que no. Eso yo creo que no. He comentado yo al principio que yo llevo años pidiéndote que escribas un malo en Londres, porque además tú has vivido mucho tiempo en Londres, viviste de joven, es una ciudad a la que frecuentas, la conoces muy bien, es un escenario que sale en tu literatura, ya comentaba antes, aparece en la segunda parte de la novela de Jovellanos, aparece en el libro este de cuentos de los Lores, perdóname que es que no me acuerdo cómo se llama, el de Los Ángeles, el London Calling, exacto, y siempre te estoy diciendo que hagas un malo en Londres, y me has dicho antes de empezar la presentación que tenías escritas como unas 20 páginas de otra historia de malo. ¿Qué pasa con esas 20 páginas? No, es que esa a lo mejor me supera, no puedo hacerla, porque hay lo que... Bueno, pero
nada comparable al caso de la vida polaca, ¿eh? O sea, nada comparable. Yo creo que eso ya la gente... No, esta es mi obra maestra. No. Pero esta otra, es que lo que me llevaba a ella era algo religioso. Era algo religioso y yo no quiero ofender aquí a las personas devotas. Yo no fui devoto ni de pequeño, pero bueno, claro, lo quise situar en Londres y no estoy muy familiarizado con el luteranismo o el anglicismo, lo que allí celebré. Yo necesitaba conocer muy bien la índole religiosa, porque el material era una investigación religiosa, porque era un individuo que mataba a chicas muy guapas porque pensaba, es que lo voy a estropear, lo voy a estropear, pero claro, es que al cielo, igual que uno toma lo mejor de la vida, en el cielo de las almas, cuando coja la mía, ya está envejecida, o sea, ya no me coge en la flor de la edad, y hay un cura que quiere hacer que las coja en la mejor edad. Un lío, como ves, un lío. Bueno, habrá que leerla para enterarse. Hay que leerla, Exactamente. pero primero hay que escribirla. Exactamente. Me dicen, Juan Pedro, que tenemos... Editor ya tengo. Y lectores también, ¿eh? Entonces me dicen que tenemos que... Tengo editor y lectores. Compradores faltan. Bueno, no, ya verás cómo no. Bueno, me dicen que tenemos que ir terminando. Lean de verdad esta novela, porque está muy bien escrita. Tratándose de Juan Pedro Aparicio, es no decir nada, o no decir nada nuevo, pero sí les digo que es muy, muy, muy divertida y muy entretenida. Son las dos novelas, tanto esta como La Gran Bruma, quizás, vamos, seguro, más livianas y más ligeras de Juan Pedro Aparicio, que es un escritor, él lo sabe, al que leo desde hace muchísimos años, al que quiero y al que espero poder presentarle, no diré el año que viene para no agobiarte, pero muy pronto, Malo en Londres, o Malo el caso del cura, en fin, como quieras. Bueno, muchísimas gracias, ya saben que estará firmando ejemplares en el tenderete de la entrada y espero que por lo menos, creo que no nos hemos enterado nadie de nada, ¿no? Pero por lo menos nos lo hemos pasado bien. Muchísimas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.